bien, estamos listos para una nueva entrevista. Nos acompaña Urpi Torrado, gerente general de Datum Internacional, y por supuesto le damos la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, Urpi? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a compartir un poco cuál es el sentir de los peruanos en medio de esta coyuntura. Hay que decirlo, hace una semana se compartió el trabajo de Datum a través de Pulso Perú, esta encuesta que, como dije, recoge el sentir de los peruanos en diferentes temas. En principio, este trabajo viene, Urpi, desde el mensaje presidencial. Sí, digamos que el tema más importante de la encuesta era evaluar el mensaje. Había mucho interés de los peruanos. De hecho, cuando la expectativa estaba en escuchar qué es lo que iba a anunciar el presidente, porque si bien la gestión inicia hace algunos meses, este era un punto importante de anuncios y de qué es lo que iba a pasar de cara a los próximos 3 años. Preguntamos qué es lo que había, quedado del mensaje, qué es lo que la gente recordaba, y lo que más impactó, lo que más llamó la atención del mensaje fue el anuncio de convocar un referéndum para la reelección de congresistas y, en primer lugar, y en segundo lugar, la voluntad de lucha contra la corrupción, y en tercer lugar, la reforma del Poder Judicial. Es decir, porque también es un tema tocado en el mensaje, o son todos temas tocados en el mensaje, y que generan expectativa, incluso de alguna manera se han traducido en mayor apoyo de la población hacia la gestión del presidente, porque realmente sí es un sentir de la población y la necesidad de hacer una reforma electoral y una reforma en general del sistema político. Por supuesto, y además, ojo, que es muy importante hacer ese tipo de mediciones para que no se hable tanto de percepciones, ¿no? O de intereses de repente por algunos grupos. Sí, va más allá. De hecho, no estamos hablando de un público especializado, es decir, esto es la población en general. La población no tiene el manejo técnico de cuál va a ser la forma en que se va a legislar o se va a trabajar, digamos, toda la reforma política en el Perú o la reforma electoral. Sin embargo, lo que queda claro es que de fondo la gente sí busca y quiere una reforma del sistema político o de la parte electoral también. No está el conocimiento técnico, pero sí está la necesidad, el pedido, la solicitud de diferentes cambios. Así ¿no? es. Frente a muchas acciones. En principio, el concepto de referéndum, ¿no? Fue a partir del mensaje presidencial que muchos ciudadanos de pie empezaron a involucrarse con este concepto que hay que decirlo es un mecanismo ciudadano. Sí, y además hemos visto hace un momento el cuadro, más del 60% de la población apoya esta iniciativa, es decir, la población también quiere ser escuchada, también quiere tener la posibilidad de opinar respecto a temas que además pueden cambiar el rumbo político del país, es decir, son mecanismos a través de los cuales la ciudadanía participa en las decisiones políticas del Perú. Bueno, y a través del referéndum, hay que decirlo, de darse, ¿no? Hay una serie de propuestas del Ejecutivo que también han sido contempladas en la encuesta de Pulso Perú, ¿no? Empecemos, bueno, hay bicameralidad, ¿no? Está la no reelección de congresistas, el financiamiento de partidos, que se relaciona directamente con lo electoral, y el Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros. Así es. Hemos evaluado uno por uno cada de estos aspectos. El primero y el más relevante es la no reelección de congresistas. 78% de los peruanos están en contra de la reelección. Y esto es una, llamada de atención, una reflexión que tendríamos que hacer respecto al sentir que tiene hoy la población de qué es lo que está pasando en nuestra vida política. ¿Y que tiene que ver, perdón, con la gestión actual o no necesariamente? ¿Eso es algo que ya se viene arrastrando de diferentes gobiernos? De alguna manera el desgaste que hay hoy en la relación ejecutivo-legislativo lleva a esta necesidad de replantear un poco las cosas, y porque además en general, ya desde hace algunos años venía cayendo la evaluación, la calificación que la población le daba al Congreso, pero estamos en el nivel más bajo. La gente no se siente representada por sus congresistas, la gente siente que los congresistas llegan, pero no a trabajar, sino a servirse a sus propios intereses, se blindan entre ellos, y finalmente el interés del ciudadano pasa a un segundo lugar, y surge esta desconexión, y bueno, si no hicieron nada, la población siente que no deberían de volver a ser electos. Ahora, la encuesta no solo mide, ¿no?, la respuesta del ciudadano frente a posibles medidas, sino también a cómo podría o está respondiendo el legislativo,
¿no? Se habla de velocidades, si va a ser muy lento, si va a ser muy rápido, si efectivamente se van a dar estos cambios a través de ellos o no. La población es escéptica porque precisamente cree que, por un lado, el Congreso busca y vela por sus propios intereses, los congresistas buscan sus propios intereses, por lo tanto, la reelección está pues dentro de la agenda de ellos, y digamos, es mayoritaria quienes creen que el Congreso de alguna manera va a poner trabas, va a bloquear y que finalmente esto podría no darse. Hay escepticismo por parte de la población, sin embargo, sí es una medida que tiene respaldo popular. Muy bien. Sobre otra acción y propuesta del gobierno, la bicameralidad. ¿Cómo ha sido esta atendida, ¿no? Y entendida también? Porque para muchos quizá es algo nuevo. La verdad que es muy interesante porque esta pregunta la venimos midiendo desde hace algunos meses. Y esta es la primera vez en que se da este cambio en la percepción de la población. Tenemos ahí el cuadro. Y si puedes explicarlo, por favor. Sí, o sea, lo que vemos es que en general lo que ha ido creciendo es la opinión de la población respecto a que debe haber dos cámaras. Hasta hace un tiempo los peruanos decían, no, el Congreso ya nos cuesta bastante el país, tienen sueldos altos, ¿no? Habían bastante rechazo de la población y el peruano apoyaba la idea de que hubiese una sola cámara. Esto ha ido cambiando en los últimos años, vemos un punto de inflexión importante en abril de este año donde crece un montón quienes apoyan la bicameralidad, sin embargo eso es un empate estadístico frente a quienes quieren una sola cámara y es recién en esta medición donde hay un despunte de quienes creen que el Congreso debe tener dos cámaras. ¿Y esto a qué obedece? Obedece precisamente a ese desgaste que tiene el Congreso tal cual está, ¿no? Tal cual está y frente a las necesidades que la población siente. Es decir, como te decía hace un rato, al sentir la población que ellos están viendo sus propios intereses, que tienen su propia agenda, que no son considerados los intereses de los ciudadanos, se siente por parte de la población una necesidad de replantear el sistema político. Y ya propuestas como la bicameralidad, entre otras, empiezan a tener cierto sentido para la población. Finalmente la población, como te decía, no va a opinar técnicamente si debe ser así o debe ser así, si deberíamos de aumentar el número ¿no? Porque en algún momento se hablaba si van a ser 130 congresistas o se reducen los congresistas para que haya otra. No son tecnócratas, no buscan ser tecnócratas, no buscan ir al detalle, no buscan, inclusive podría no ser la bicameralidad la solución. Lo que la gente pide es una reforma electoral, una reforma política profunda que permita cambios en esta dirección que digamos ya es un grito popular que lleve a que se tomen medidas y que el país siga creciendo, siga avanzando. En los últimos años los peruanos han visto que el país ha crecido y de alguna manera, producto de su propio esfuerzo, también los peruanos han ido creciendo y desarrollándose, ha crecido muchísimo la clase media. El peruano quiere que eso siga. Y para que eso siga, esperan que haya una reforma política que permita precisamente el desarrollo del país. Ahora, poner esos temas en agenda, como la bicameralidad, permite también que la población pueda entender que hay otras alternativas, es decir, que las decisiones no vengan solamente por el hartazgo que hay sobre cómo se desenvuelven nuestros políticos, sino para que se sepa que hay otras soluciones. Sí, y sobre todo, bueno, ya desde hace algún tiempo... O alternativas, ¿no? Sí. No solamente se soluciona algo. Y desde hace algún tiempo venimos hablando precisamente de una reforma. El Jurado Nacional de Elecciones hizo una propuesta que se debatió en el Congreso, ha habido una mesa de trabajo. Y seguimos a la espera. Y seguimos a la espera. Han pasado ya 2 años de gestión de este Congreso y finalmente no se han visto resultados. Han habido algunos cambios y, digamos, medidas muy puntuales hacia determinados temas, pero no la reforma profunda que la población está esperando. Así es. Bueno, otro de los puntos donde también hay mucha expectativa es el financiamiento de partidos. Si bien se han hecho alguna serie de modificaciones, ¿no? Que se están contemplando ya para este proceso electoral, hay algunas que seguramente faltan y hay que decir, el 66% de la población está de acuerdo, ¿no? En que ese financiamiento, en que se regule el financiamiento privado. Sí, acá también... ¿Qué estamos viendo? Digamos, este resultado es la consecuencia de lo que se ha visto en las últimas campañas. Es decir, la población sí siente preocupación respecto a cuál es el financiamiento. Ya han habido denuncias de lavado de activos, de financiamiento por parte del narcotráfico. Entonces eso ya empieza a estar en el imaginario colectivo, por un lado, y por otro lado,
la gente dice, bueno, dado que hay un problema con el financiamiento, porque reciben mucho dinero de privados, cuando llegan al poder tienen que pagar esas deudas, y esas deudas las pagan a costa de nosotros, de nuestros impuestos, de precisamente actos de corrupción. ¿Y hay esa comprensión entre diferenciar regulación de financiamiento a prohibición de financiamiento? No, la población no llega a ese nivel de detalle. Lo que quiere es que se evite la corrupción. Claro. No más denuncias, no más escándalos. No más denuncias, no más escándalos. Recientemente hemos tenido alcaldes que han ido presos, y si vemos más atrás, también presidentes regionales. Exacto, o sea, ha habido diferentes autoridades. Diferentes autoridades que están o detenidos o investigados. Entonces, eso lleva a la reflexión y a la necesidad también de empezar a regular o de reevaluar cómo es el sistema de financiamiento de los partidos políticos. Bien. Finalmente nos quedan un par de minutos nada más. Veíamos en el cuadro lo que opina también nuestra población sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Porque hay que decirlo, diferentes audios, ¿no?, con presuntos actos de corrupción han develado, pues, la debilidad de nuestro sistema judicial, ¿no?, empezando por ese organismo. Sí, y ahí hay dos preguntas que hemos hecho. Sí. Una respecto a si debe haber concurso público para seleccionar a los miembros, y por otro lado, si debe estar integrada solo por abogados. Y en ambos casos, la reforma para la población implica concurso público, implica que se debe incluir de repente a otras profesiones o a otros actores dentro de la escena política que permitan un manejo diferente del Poder Judicial, porque definitivamente la población no solo ve que está en crisis, no solo ha escuchado los audios, sino que el peruano promedio siente que no hay justicia. Y eso es un tema gravísimo para los ciudadanos. Muy bien. Sobre estas demandas, sobre estos porcentajes, ¿cuál debería ser la respuesta de nuestras autoridades actuales? La respuesta es una evaluación más profunda y una reforma electoral, una reforma política que permita generar mecanismos de desarrollo y de lucha contra la corrupción. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con Urpi Torrado, gerente general de Datum Internacional.